Qué importante es el buen trato en el trabajo, ¿no creen? A estas alturas la respuesta tiende a ser, según muchos, bastante evidente. Mostrar un mínimo de educación y esencia para tratar a las personas en los quehaceres del día a día. ¿No es así? Si es tan obvio, entonces me pregunto, ¿cómo muchas personas hoy en día no son capaces ni siquiera de saludar como corresponde? Si son lo suficientemente fríos como para no saludar, dificulto que tengan la capacidad de responder a un mail, mucho menos de dirigir una empresa profesionalmente. Así como las malas costumbres vienen de familia, diría que esto también se contagia desde el nivel estratégico de una empresa hacia abajo. Hace poco leí un estudio de la firma ADECO, realizada a 1.500 personas, en la cual se revela que el principal factor para sentirse satisfecho en el trabajo es un grato ambiente laboral. Lo comparé con un sondeo del Instituto Nacional de la Juventud realizado en 2015, en el que el 57% de los jóvenes manifestaron exactamente lo mismo. Después Randstad hizo lo suyo con otro estudio en el que el 90% de los jóvenes entre 20 y 30 años formaría su propia empresa si tuviesen los medios. Por mi parte, no podría estar más de acuerdo con la juventud de hoy. Lo único que sé es que mientras más me entero de los actos de contados jefes y directivos, menos querría trabajar para uno de ellos. Después de todo, bien se ha dicho que uno no deja malas empresas, sino que malos jefes. Muchos en Chile me dicen que en otros países como Estados Unidos, la gente es más fría y hostil, que nosotros los latinos somos más cálidos y serviciales. Alguna vez yo también creí lo mismo, pero hoy por hoy discrepo absolutamente. Puedo decir con conocimiento que nuestra cultura ha salido victoriosa en esa batalla por la frialdad. El joven de hoy, recién fresco de la universidad, no está preparado para soportar los ataques sorreados de ciertos jefes poco preparados y que de paso los llenan de abrumadoras responsabilidades. ¿Y por qué tendrían que estarlo? Tener que aguantar malos modos, la desidia, la envidia, las ordinarieces de salón, el despotismo y su coaching coercitivo. Ese trato tan angelical que no ha generado otra cosa que nuevos jefes y supervisores que se acostumbran a todas estas lacras. Empleados que masoquistamente las toman como benéficas para luego hacerlas suyas. Malos hábitos que, contra viento y marea, han sido parte de un círculo laboral vicioso y lastimero. Ese mismo que generó nuevos y fieros hijos del rigor, que se encuentran hoy emulando las mismas malas prácticas de sus antecesores. Esas boludeces inventadas por la generación X, una generación a la cual yo pertenezco por rango etario, una que se demostró no hizo otra cosa que trabajar sin descanso, compitiendo ciega y estúpidamente para obtener influencia y riqueza a costa de su salud física y mental. Algunos de sus próceres hoy lloran al perder sus cargos, pues como ellos perdieron su identidad al punto de no saber quiénes son o para qué sirven. Sí, su única razón de ser era el trabajo las 24/7. Con suerte tuvieron tiempo de incidir en la educación de sus hijos o compartir con sus familias. En los últimos años, Chile se ha vuelto tan estresado y pusilánime que según los estudios su índice de ausentismo laboral es de un 52% más alto que el promedio de la OCDE. Los hombres y mujeres laboralmente activos presentan grandes cuotas de ansiedad, insomnio y depresión. En los hombres incluso, el maltrato en el trabajo les causa disfunción eréctil y alopecia. ¿Todo por qué? Porque alguien de mayor jerarquía y que apenas sí los saluda, se jacta de su posición para meterse con lo más preciado que un proveedor puede tener, su billetera. Y cuando se meten con sus ingresos, lógica y directamente eso afecta a su familia. Ergo, su sentido de hombría se merma y ese desconcierto se somatiza, creando achaques físicos que lo transforman en eso que yo llamo un eunuco servil. Desprovisto de carácter, de poder de decisión, desconectado de su dignidad y descontento y con altas posibilidades de generarse un cáncer u otra enfermedad. Igual de pusilánimes que los políticos que hemos visto en el último tiempo. Parece, una pandemia. ¿Para qué hablar de las mujeres? Basta que una nueva ejecutiva se integre a un equipo de su mismo género para que aquellos con más antigüedad le hagan la vida imposible durante los primeros meses de estadía. ¿Es una especie de perverso ritual para iniciadas? ¿Por qué ese afán de sobresalir a costa del daño psicológico de otra persona?
¿Miedo a perder quizás un ascenso o su trabajo? So pena de que me traten de machista. Esto no lo dije yo, sino que frecuentemente me lo transmiten una gran cantidad de mujeres profesionales. Esas mismas que me han contado que incluso el más alto directivo, hombre, en una multinacional, ese macho alfa que debiera actuar como un caballero, ha sido incapaz de saludarlas y felicitarlas por convertirse en mamás. Tan fríos y deshumanizados que en el teléfono y a sabiendas se remiten solo a discutir de lo que sucederá con sus obligaciones en el transcurso del postnatal, como si sus vidas importaran un vulgar cuesco. Muchos me dirán, mentira, a mí nunca me ha pasado lo que dices. El clima laboral de mi empresa es fantástico y mis jefes son un 7. Si es así, sinceramente me alegro. Tienes mucha suerte y ojalá que nunca tengas que enfrentar situaciones que afecten la dignidad y el respeto que cualquier persona merece. Esos buenos sentimientos nos ayudan a sacar lo mejor de las personas que trabajan con nosotros. Utiliza esa buena fortuna para transformarte en un benéfico líder integrador. Mientras tanto, las estadísticas nos muestran que en la mayoría de los empleados chilenos existe una sensación de rabia, impotencia, miedo y desencantamiento. Se han acostumbrado tanto a climas laborales hostiles y deshumanizados que ya no tienen energía u optimismo para tratar a los demás como a ellos les gustaría que los trataran. Si lo que digo es dudoso, entonces, ¿por qué la atención al cliente se ha desvirtuado tanto? Basta con ir a comprar a una importante cadena de retail durante el fin de semana para darnos cuenta del paupérrimo trato que muchos de nosotros recibimos por parte de quien sea que nos atienda. Esos 2 días de la semana en que se supone que más debiesen vender, las tiendas de renombre con suerte tienen a 2 o 3 asesores de ventas en un radio de 300 metros a la redonda. Al menos uno de ellos no camina hacia ti cuando lo llamas, sino que prácticamente se arrastra para atenderte debido al cansancio y el estrés. Tienen que enfrentar a un gran flujo de gente que demanda atención inmediata. Los demás ni siquiera te dan la bienvenida o te saludan con suerte con una sonrisa. Situaciones como esta se repiten en hasta el más aspiracional de los bancos, en el transporte público, en las instituciones educacionales, en las pymes y en las más galardonadas multinacionales. La gente en Chile ha borrado de su ecuación la sonrisa que solía mostrar al emular conductas de jefaturas malhumoradas, con ceños fruncidos o incólumes, con gestos tan amistosos que igualan a esas pintorescos estatuas de Moai pascuense. Algunos de estos muestran o parecen hiperventilados, con tal grado de malos modos que hasta hacen pensar que tienen déficit atencional, gente a la cual una gran parte de nuestros compatriotas extrañamente percibe como cultas, inteligentes y hasta responsables por actuar con esos hábitos. Alguien me dijo hace poco, y esto es dramático, así es mi jefe, me levanta la voz, me ningunea y me llama la atención porque dice que soy como un niño que no sabe comportarse y que tiene que aprender. Lo considero como un padre y he aprendido a quererlo como es, un hijo de su madre, a quien muchas veces tuve ganas de ahorcar. Alguna vez a mí también me tocará hacer lo mismo que él. Me pregunto, ¿cuán cerca estamos de salir del subdesarrollo si nuestra población, en su mayoría, se condiciona temerosamente con ese trato tan fenomenal? Si encontramos que dichos malos hábitos son necesarios para prosperar en la vida, entonces no nos quejemos cuando nuestros niños y jóvenes se comportan de la misma manera. Eso nos debería preocupar y concernir a todos. Veo una nueva generación de jóvenes, estatuas más incólumes que los Moai, mirándose el horizonte, desconectados de la realidad y metidos en sus smartphones, listos para mostrar la más ingrata violencia y frustración. Lo hemos visto cuando son puestos entre la espada y la pared. Los hemos visto también en las protestas, cuando están desafiando el statu quo. No dicen hola, no te miran. Son tan apáticos que ya ni expresan verbalmente lo que quieren decir y todo lo demás, para todo, están con el WhatsApp. La cantidad de ejemplos es tan larga que más que un punto de vista esto parecería un alegato de parte mía. Por lo pronto, no me queda nada más que hacer una sugerencia. Si queremos comenzar a hacernos cargo de nuestro clima laboral,
No necesitamos irnos a las altas alturas de la planificación estratégica, las metodologías, los procedimientos y sus no conformidades. Tampoco es necesario invertir grandes cantidades de dinero en psicólogos, psiquiatras, gerentes de felicidad y ese llamado coaching ontológico. El punto de partida es muy simple y de bajo costo. Comencemos con dar un buen saludo para hacernos la vida bastante más grata y cordial. No basta solo con decir buenas, sino que hagamos un esfuerzo. Buenos días, ¿cómo estás? Luego, si somos capaces de lo anterior, ¿por qué no exhibir una grata sonrisa? ¿Quién sabe? Podríamos hacerles un favor a tantas personas que nos rodean, arreglarles el comienzo del día, servirles de contención, hacerles saber que estamos presentes y con tiempo para escucharlos, al igual como cuando tienes que escuchar a tus hijos. Darles la mano, una palmada en el hombro, o quizás un abrazo o un beso. Mi pregunta ahora es a los padres. ¿Sabes cómo los niños definen amor? Muy fácil. Tiempo. Tiempo. Si me dices que eres un buen padre, responsable, cariñoso, entonces muéstrame tu agenda. ¿Cuántas veces te reúnes con tus hijos de manera cordial y no obligatoria? ¿No podrías hacer lo mismo con tus pares, tus jefes, tus subalternos? El buen trato no se trata de métodos o de ciúticos tecnicismos. Es una cuestión de tiempo. Tiempo necesario para hacer cosas muy simples. Quizás sientas que la vida es injusta, que el mundo está al revés, que desconfías tanto de todo y de todos que no vale la pena ser cordial. Tal vez tengas que utilizar tus fuerzas de flaqueza para saludar y sonreír. Termino con dos frases que un sabio guaso chileno me dijo alguna vez. Lo primero es antes y los pocos pocos hacen los muchos muchos. Simple, fuerte, confiado, coherente.